Bienvenidos al día 28 de la lectura completa de la Palabra de Dios. Hoy iniciamos el libro del Éxodo, capítulo 1 al capítulo 3. Seguimos leyendo el Salmo 28. Sucesivamente nos embarcamos nuevamente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Pedimos esta fuerza de lo alto, esta gracia de Dios para que nos ayude a adentrarnos en este nuevo libro, a ver el camino de liberación del pueblo de Israel a través del libro del Éxodo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo capítulo 1 al capítulo 3. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran 70 personas. José estaba ya en Egipto. Luego murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas eran fecundos y se propagaban, se multiplicaban y hacían muy fuertes y llenaban el país. Surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: Miren, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra él para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se alíe también él con nuestros enemigos, luche contra nosotros y se marche del país. Entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos, y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas y les amargaron la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos, del campo y con toda clase de servidumbre. Los esclavizaron brutalmente. Además, el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifrá y la otra Puá: Cuando asistan a las hebreas, fíjense bien, si es niño, mátenlo, si es niña, que viva. Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. El rey de Egipto llamó a las comadronas y les dijo: ¿Por qué han hecho esto y dejan con vida a los niños? Respondieron las comadronas al faraón: Es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas, y antes que llegue la comadrona ya han dado a luz. Dios premió a las comadronas, el pueblo se multiplicaba y se hacía muy fuerte. Y a las comadronas, porque temían a Dios, les concedió descendencia. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo: A todo niño recién nacido arrójenlo al río, pero a las niñas déjenlas con vida. Un hombre de la casa de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la embadurnó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la otra orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba. Entonces la hija del faraón bajó a bañarse en el río, mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río.
Ella divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada para que la recogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya y llame una nodriza hebrea para que te críe al niño?». «Vete», le contestó la hija del faraón. Pues la joven y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré». Tomó la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y le llamó Moisés, diciendo: «Del agua lo he sacado». Un día, cuando Moisés ya era mayor, fue a donde estaban sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Cuando salió al día siguiente, estaban riñendo dos hebreos, y dijo al culpable: «¿Por qué pegas a tu compañero?». Él respondió: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?». Moisés tuvo miedo, pues se dijo: «Ciertamente la cosa se sabe». Cuando el faraón se enteró de lo sucedido, buscó a Moisés para matarlo. Moisés huyó de la presencia del faraón y se detuvo en el país de Madián, donde se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que fueron a sacar agua y llenar los abrevaderos para darle de beber al ganado de su padre. Pero vieron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés se alzó, las defendió y abrevó sus ganados. Ellas volvieron a casa de su padre, Reuel, y él les preguntó: «¿Por qué han vuelto hoy tan pronto?». Respondieron: «Un egipcio nos ha librado de las manos de los pastores. Además, nos ha sacado agua y ha abrevado el ganado». Preguntó entonces a sus hijas: «¿Dónde está? ¿Cómo han dejado solo a este hombre? Invítenlo a comer». Moisés aceptó morar con aquel hombre, y él le dio a su hija Séfora. Ella dio a luz un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, pues dijo: «Forastero soy en tierra extraña». Durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas y reconoció. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo pues Moisés: «Voy a acercarme para ver este extraño caso, porque no se consume la zarza». Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, lo llamó de en medio de la zarza: «Moisés, Moisés». Él respondió: «Aquí estoy». Le dijo: «No te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado». Y añadió: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Yahvé le dijo: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los perisitas, de los givitas y de los jebuseos». Así pues,
El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Ahora pues, ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió: Yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes darán culto a Dios en este monte. Contestó Moisés a Dios: Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los israelitas: Yo soy me ha enviado a ustedes. Siguió Dios diciendo a Moisés: Así dirás a los israelitas: Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Por él seré recordado generación tras generación. Vete, reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: Yo los he visitado y me he dado cuenta de lo que les han hecho en Egipto, y he decidido sacarlos de la aflicción de Egipto y llevarlos al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, pericitas, givitas y jebuseos, a una tierra que mana leche y miel. Ellos te harán caso, y tú irás con los ancianos de Israel, donde el rey de Egipto, y le dirán: Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos apareció, y ahora tenemos que hacer un viaje durante 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé nuestro Dios. Ya sé que el rey de Egipto no los dejará ir, a no ser forzado por una mano poderosa. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios, que obraré en medio de ellos, y entonces los dejará salir. Haré que este pueblo obtenga el favor de los egipcios, de modo que cuando partan no salgan con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la dueña de su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, que pondrán a sus hijos y a sus hijas, y así despojarán a los egipcios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 28. De David. A ti alzo mi voz, Yahvé, roca mía, no enmudezcas, pues si te callas seré igual que los que bajan a la fosa. Oye la voz de mi súplica cuando te pido socorro, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres con los malvados, tampoco con los malhechores, que hablan de paz a su vecino y el mal se oculta en su corazón. Págales, Yahvé, según sus obras, según la malicia de sus actos. Trátalos conforme a sus acciones, págales con su misma moneda. No entienden las obras de Yahvé, lo que han hecho sus manos, que los derribe y no los reconstruya. Bendito Yahvé, que ha escuchado la voz de mi plegaria. Yahvé es mi fuerza y mi escudo, en él confía mi corazón. Su ayuda me llena de alegría, le doy gracias con mi canto. Yahvé es la fuerza de su pueblo, un baluarte que salva a su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastoréalos y llévalos por siempre. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 53. Otra parábola les propuso. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza,
que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Abriré con parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los malhechores, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, y que al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y que recoge peces de todas las clases. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto?, le dicen. Sí. Y él les dijo: Así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.